En el programa de hoy contamos con la visita de Carla Montero, quien debutó en el mundo literario con su obra Una dama en juego. Visto el éxito que tanto esta como su segunda novela han tenido entre el público, viene ahora con un tercer proyecto, La piel dorada. Cuéntanos, Carla, habiendo estudiado Derecho y Dirección de Empresas, ¿cómo se pasa al mundo de la escritura? Bueno, pues como yo digo, soy casi escritora por accidente, porque realmente, empiezas una carrera, muchas veces es esa carrera con salidas que te recomiendan tus padres, encuentras un trabajo y tu vida profesional se encamina por ahí, pero yo tenía la necesidad de expresarme de alguna manera, de contar historias, y siempre lo había hecho de manera informal para mí, incluso con cierto pudor de que otras personas me leyesen. Pero bueno, luego nació mi primera hija, dejé de trabajar y ese ratito que te deja el ser madre a tiempo completo, pues decidí emplearlo en escribir una novela en serio. Ya digo que sin la intención de publicar, porque yo nunca había tenido esa vocación de ser una escritora que publica. Bueno, surgió la oportunidad de presentarme al premio del Círculo de Lectores. En mi entorno me animaron a hacerlo, probé a ver qué pasaba y bueno, lo gané, y a partir de entonces pues ahí se inicia mi carrera como escritora. Vemos que Una dama en juego y una de las historias de la tabla Esmeralda tienen como telón de fondo los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que tanto le atrae de este tiempo? Para mí es una época apasionante, porque realmente si nos paramos a pensar, en muy poquitos años, en prácticamente 50 años, desde 1900 hasta 1950, se producen los mayores cambios de la humanidad. Es un momento en el que parece que la historia es como si acelerase. Y yo creo que detrás de esa época histórica tan apasionante, pues hay muchísimas historias que contar, y por eso normalmente mis novelas, las dos anteriores y la tercera que voy a lanzar ahora, están ambientadas en esos años. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Es algo que aparece sin más o es causa de un proceso de trabajo y documentación? Es una mezcla de las dos cosas. Ya se sabe lo que se dice, ¿no? Que al final los resultados provienen de un 99% de transpiración y un 1% de inspiración. Es verdad que la idea siempre es esa bombillita que se nos enciende, por hablar de una manera un poco gráfica, y que puede surgir en cualquier momento, en un museo, contemplando un cuadro, viendo una película, un documental, leyendo un libro, escuchando música, pero luego hay que sentarse a madurar la idea. Ideas puede haber cientos, y de esas ideas a lo mejor puedes empezar a desarrollar 3, 4, y de esas 3, 4 convertir en libro una, y eso es a base de trabajo. A tenor de lo que has dicho, que te puedes inspirar en un libro, en un documental, ¿quién diría que ha sido su ejemplo en el corte literario? Hay muchos. A mí me encanta la literatura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empieza a surgir un poco esa literatura moderna, esa literatura con afán de entretener. Me gustan los escritores anglosajones, Wilkie Collins, Charles Dickens, Agatha Christie, ya un poquito después, y luego pues también escritores modernos. Entre los españoles también me ha servido mucha inspiración Matilde Asensi y Julia Navarro, Ken Follett, Si nos vamos fuera, las novelas de espionaje de Tom Clancy. Hay muchos que me inspiran. Siempre se dice que los autores dan algo de sí mismos a los protagonistas. ¿Hasta qué punto es esto cierto para usted? Es verdad, es inevitable. Al final tú estás escribiendo y siempre dejas parte de ti en lo que escribes. Lo que es verdad, o por lo menos en mi caso es así, yo nunca hago un personaje que sea totalmente un calco mío, porque si no sería una autobiografía y no es mi intención, sino que voy dejando pues pequeños detalles de mi propia personalidad a lo largo de los distintos personajes, que pueden ser tanto masculinos como femeninos. Entonces, cosas tan absurdas como que a la protagonista le encanta el chocolate, pues eso es algo muy mío, y luego ya pues a lo mejor rasgos psicológicos más serios, ¿no? Pero sí que es verdad que es inevitable dejar algo, yo creo que incluso de forma inconsciente. Dentro de poco sale al mercado una nueva obra, La piel dorada. ¿Qué nos puede adelantar de la misma? Pues bueno, como decía antes, al final es una novela que se desarrolla en esos años, ¿no? de principios del siglo XX. Esta vez me traslado a la Viena de esa época, la Viena de la gran explosión cultural, artística, intelectual, donde pues nace el modernismo, tenemos los movimientos pictóricos de la secesión, donde nace el psicoanálisis de Freud, pero con una intención muy clara, ¿no? En esa Viena que tiene tantos contextos y tantos personajes famosos, mi intención era explorar una figura muy concreta, que para mí es muy apasionante a la vez que desconocida, y es la modelo de los artistas, es decir, aquellas mujeres que deciden en un momento dado posar desnudas para un hombre.
sobre todo teniendo en cuenta que nos hallamos en una época en la que pues, hay unos códigos morales muy estrictos, ¿no? Y esas mujeres al final se hallan en una línea ahí un poco difusa entre las prostitutas, pero por otro lado también las musas, ¿no? Con todo lo que tiene de romántico y de poético el término. Y bueno, con la excusa de investigar esa figura, lo que hay también es una trama policíaca. En esa Viena pues empiezan a producir una serie de asesinatos entre jóvenes modelos y el inspector de la policía de Viena pues tiene que resolverlos. La consecuencia de las 3 novelas que ya ha escrito ya es conocida en el mundo de las editoriales y entre los lectores, pero en un principio, ¿cómo se introdujo? ¿Es fácil para un novato, entre comillas, publicar las propias obras? No, es un mundo muy difícil, hay muchísima oferta y a pesar de que España es uno de los países donde más se publica, porque pues, curiosamente ayer mismo hablando con libreros, ellos me decían que al día reciben 50 novedades editoriales, o sea, es una barbaridad, pero aún así pues hay mucha más gente que escribe que obras que se publican, entonces es un mundo muy difícil de entrar. Yo, como decía antes, soy escritora por accidente, tuve suerte, me presenté a un premio que era para escritores noveles que no habían publicado nunca y tuve la suerte de ganarlo, entonces eso se te abre una puerta. Es verdad que no te garantiza la permanencia, porque luego al final el mundo editorial es una industria, es un mundo que busca un beneficio económico, y si tu obra es muy buena pero no se lo proporcionas, pues no van a seguir confiando en ti, ¿no? Entonces hay muchos factores, es un mundo muy desconocido, es un mundo complicado, incluso una vez que estás dentro también. Además de escritora, es madre de 4 hijos. ¿Cómo compagina ambas vidas? Sí, bueno, en mi caso yo creo que incluso es más fácil que el de una persona que a lo mejor tiene una profesión que le obliga a estar sujeta a un horario de trabajo, que tiene que salir a las 8 de la mañana de su casa, llegar a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde. Yo al fin y al cabo pues me puedo distribuir mi tiempo. Es verdad que la mayor parte de ello lo absorben mis hijos, porque al final los niños son así, tú les das un poquito y ellos siempre quieren un poquito más. Pero bueno, las noches son largas y fundamentalmente es el tiempo que empleo para escribir. Cuando se meten en la cama, la casa está en silencio, no suena el teléfono, no suena el timbre de la puerta y es cuando más corre el tiempo. Y ya por último, ¿qué consejos daría, según su experiencia, a aquellos que quieren seguir sus pasos? Sobre todo yo daría básicamente mucha autocrítica. Revisar mucho lo que se escribe, con un ojo tremendamente crítico, darle 1000 vueltas a cada una de las frases, pensando siempre en cómo mejorarla. Y luego tener mucha paciencia. Entrar en el mundo editorial es un camino difícil, en muchas ocasiones lento, pero yo creo que si al final uno confía en su obra y en sus posibilidades, la oportunidad siempre llega. Hay muchísimos concursos, hay muchas editoriales, como decía antes, no solamente están las grandes que todo el mundo conoce, hay muchas editoriales pequeñitas dispuestas a apostar por gente desconocida y que puede ser una puerta de entrada. Entonces, fundamentalmente eso, mucha autocrítica, mucha paciencia y también mucha disciplina, porque a veces escribir, como es algo que muchas veces es un hobby, pues bueno, lo coge cuando le apetece, pero también es verdad que a veces requiere la disciplina de dedicarle un ratito todos los días. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y gracias a Carla por su colaboración. Gracias a ti por invitarme.